Después de haber hablado sobre las causas de la erosión, sus consecuencias devastadoras sobre el suelo y haber dado un pantallazo general sobre las medidas de conservación de suelos y aguas estructurales, también llamadas mecánicas o agronómicas, vamos a hacer un hincapié ahora en las medidas agronómicas, medidas sencillas para poder solucionar este problema de la erosión. ¿Cuáles son esos remedios sencillos y fáciles de aplicar para reducir el problema de la erosión del suelo? Muchas técnicas han sido desarrolladas en todo el mundo, todas basadas en tres conceptos principalmente. Aumentar la resistencia del suelo a la fuerza erosiva del agua, reducir el impacto de las gotas de lluvia sobre la superficie del suelo y reducir el escurrimiento del agua, reducir la velocidad de escurrimiento. En el pasado, la lucha antierosiva fue basada principalmente en métodos mecánicos, como por ejemplo la construcción de terrazas. Estos métodos, a pesar de ser bastante eficaces, sobre todo en situaciones de fuerte pendiente, se revelaron laboriosos, costosos, con resultados perceptibles a largo plazo y bueno, más que todo trabajosos y muy difíciles de divulgar. Por esta razón se sugiere empezar principalmente con técnicas culturales capaces de reducir la erosión y la introducción de métodos antierosivos biológicos, que son las medidas de conservación de suelos agronómicas, que consisten principalmente en dejar el suelo cubierto la mayor parte del tiempo posible. Vamos a volver un momento a los conceptos principales de la lucha antierosiva. Aumentar la resistencia del suelo a la fuerza erosiva del agua. Como sabemos, las partículas de suelo se encuentran unidas en agregados que llamamos terrones o PETs. La fuerza con la cual las partículas están agregadas es variable y cuanto mayor sea esta fuerza, mejor resistirá el suelo a un impacto desagregador de las gotas de lluvia y a un arrastre, por consecuente erosión hídrica. La resistencia de los agregados puede ser aumentada mediante la aplicación de abonos orgánicos y también con enmiendas calcáreas, obviamente si el suelo es pobre en cal, ¿no? Además, una rotación de cultivos adecuada permitirá un desarrollo radicular diversificado del suelo, que va a permitir una agregación adecuada del suelo y una mejor estructuración del suelo. Para reducir el impacto de las gotas de lluvia sobre la superficie del suelo, lo que se recomienda es mantener el suelo cubierto el mayor tiempo posible, sobre todo durante el periodo de mayor intensidad de lluvia, con coberturas vegetales sembradas solas, como cultivos forrajeros o como abonos verdes, o también en asociación a otros cultivos que no aseguran una cobertura vegetal del suelo. El maíz, en regiones donde no está en condiciones de crecer alto y tupido, bueno, hay que combinarlo con una especie principalmente leguminosa. Como podemos ver en estas imágenes, la cobertura vegetal al estar en contacto con las gotas de lluvia evita de alguna forma la desagregación del suelo y favorece la infiltración del agua en el suelo. Todo esto impide el escurrimiento del agua del suelo y impide su evaporación. En caso de sobrar residuos de cosecha, estos pueden ser utilizados como cobertura mulch sobre el suelo, ¿no? Dejar la cobertura como vemos aquí en las imágenes. Además, este tipo de cobertura presentará condiciones ideales para la técnica de siembra directa, que es también muy recomendable en cuanto a medidas agronómicas. El otro concepto fundamental de la lucha contra la erosión del suelo es reducir el escurrimiento del agua,
favorecer la infiltración del agua en el suelo. Lo que se recomienda son varias prácticas. Una de estas es la escarificación del suelo en seco antes de la temporada de lluvia. Para esta práctica se puede utilizar un implemento a tracción animal como este denominado putrier, ese apero detrás, que es similar a una práctica como si se hiciera con un tractor, con un escarificador, lo que habíamos hablado en la anterior unidad, ¿no? Roturar el suelo. ¿Qué hace esta práctica? Permite almacenar agua en el suelo para que esté disponible para los cultivos, roturándolo un poco, rompiendo esas capas, costras, ¿no? Existe otra práctica recomendada que es el trabajo en curvas de nivel, principalmente en el momento de la labranza, para reducir el escurrimiento del agua y de la lluvia. Además, las técnicas antes mencionadas necesariamente deberán ser combinadas con las medidas de mecánicas de conservación de suelos y aguas, ¿no? Las medidas estructurales de las que hemos hablado en la unidad 2. Todo esto siempre con la intención de mejorar la infiltración del agua y mejorar el ciclo hídrico del agua en el suelo, que tenga la lluvia un impacto negativo sobre la estructura del suelo. Por ejemplo, debemos evitar el trabajo de maquinaria pesada en terreno demasiado húmedo. Evitar el uso de este apero que están viendo, que es un rotovator, que pulveriza los agregados del suelo. Se pierden por erosión eólica.